Saludos amigos y amigas de Ecuador Libre Red. En esta oportunidad estamos con un distinguido invitado, es Pablo Ospina Peralta, es profesor de la área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión Vivencia, Fe y Política. Es un destacado intelectual ecuatoriano, escribe para prestigiosas revistas sobre la realidad de Ecuador y de América Latina. Con él queremos conversar en esta oportunidad sobre la situación del país y particularmente sobre el gobierno de Rafael Correa, que en pocos días asume un nuevo mandato. Una primera inquietud, Pablo, es cómo tú conceptualizas la estructura político-estatal de la Revolución Ciudadana. ¿Qué idea puedes brindarle a nuestro público respecto a esa situación? Bueno, el gobierno de Rafael Correa empezó como un gobierno con mucha expectativa porque concluía un periodo neoliberal bastante profundo en el Ecuador, un periodo de privatizaciones, de reforma estructural, de liberalización de los mercados, y el gobierno ha tenido siempre y sigue teniendo todavía hoy un discurso anti-neoliberal. Reafirma la importancia del papel del Estado en la economía, en la redistribución, la igualdad, la equidad, y no solamente el crecimiento económico, al cual siempre se aferran, el crecimiento económico y la inversión extranjera, que es a lo que siempre se aferran los economistas ortodoxos. Entonces, era una oportunidad al inicio de salir de este periodo neoliberal. Y yo creo que efectivamente es un gobierno que no puede ser clasificado como neoliberal. Y la razón por la que no puede ser clasificado es porque atribuye, por un lado, al Estado un papel conductor, director de los procesos económicos, y por otro lado le asigna también al gasto y a la demanda un peso mayor que a la oferta y a la restricción y a la disciplina presupuestaria, que es lo propio de la doctrina neoliberal. Entonces, no es un gobierno neoliberal, es un gobierno que reafirma el papel conductor del Estado. Ahora, el problema es qué Estado es el que está queriendo construir y qué tanto ese Estado se deja conducir, rinde cuentas, depende de la sociedad. Y digamos así, no de los sectores económicos que controlan la economía, sino de los diferentes grupos que forman la sociedad y que tienen otras prioridades que no son solamente la acumulación. Bueno, entonces ahí es donde el gobierno tiene una visión que yo he llamado en varios trabajos como una visión estatista. Nosotros podemos dividir, si tú quieres, clasificar las diferentes formas de sociedad en estatista, donde el Estado es el que define las cosas más importantes de la economía, el capitalismo, que sería donde el capital y los intereses económicos definen el rumbo de la sociedad, y luego tienes el socialismo, es donde la sociedad es la que tiene que controlar al Estado y a la economía. Entonces, ese poder social es lo que este gobierno no está construyendo, sino que está construyendo un poder estatista y al final termina inclinándose a favorecer también grupos económicos de siempre. Ahora, hay un concepto que lo acuña Agustín Cueva, que es el capitalismo monopolista de Estado, en la que él habla de una fusión, ¿no es cierto?, de los intereses transnacionales, de la oligarquía o burguesía local, teniendo efectivamente al Estado como el instrumento para favorecer esos intereses. ¿Qué opinión te merece esta afirmación? Bueno, esta formó parte de toda en una época de la sociología marxista mundial y también de América Latina, que coincidió con la época en la cual la regulación estatal empezó a crecer enormemente en el mundo. Esto coincidió con la hegemonía norteamericana sobre el planeta y con el declive de la hegemonía británica, que era, como sabemos, en el siglo XIX, una hegemonía basada en el libre comercio. Estados Unidos jamás fue partidario del libre comercio, no lo es ahora, no lo fue antes, no lo ha sido nunca, aunque ahora utiliza el rótulo del libre comercio,
pero en realidad nunca ha sido un país de libre comercio, sino que ha sido siempre un país proteccionista. Bueno, la hegemonía norteamericana coincidió con un crecimiento muy grande del papel del Estado, del surgimiento de los estados de bienestar, de la regulación económica, de los precios administrados políticamente. Entonces, este periodo que se llamó keynesiano significó un gran desafío para el marxismo, porque el marxismo había surgido en la hegemonía británica y el modelo clásico que imaginaba Marx del capitalismo era precisamente la forma en la cual funcionaba Gran Bretaña, y pensaba que todos los demás países iban a terminar pareciéndose a la Gran Bretaña. Pero pasado el tiempo y con las sucesivas crisis, con las transformaciones del capitalismo, resultó que el Estado adquirió un papel mucho más importante que en la época de Marx, y eso había que pensarlo de otra manera. Y por eso es que se acuñó esta idea de capitalismo de Estado o capitalismo monopolista de Estado. Justamente el neoliberalismo desmonta todo ese capitalismo de Estado y trata de volver, por eso se llama neoliberalismo, trata de volver al liberalismo clásico, a los principios del liberalismo clásico, donde menos Estado era mejor porque permitía más desarrollo de las potencialidades de la economía capitalista. Entonces, el gobierno de Correa podría asemejarse a ese periodo previo porque él es un economista en última instancia keynesiano, y es un economista que cree en esas regulaciones similares a las que había en esa época. Ahora, lo que pasa es que ahora el funcionamiento y la competencia que existe entre los diferentes capitalistas a nivel mundial es muy diferente a cómo era en aquella época, donde había una hegemonía norteamericana y un conflicto con el bloque socialista. Ahora lo que tenemos es la emergencia de China, a la cual también se le llama capitalismo de Estado, por ejemplo, en algunas de las conceptualizaciones. China es otro desafío para el pensamiento mundial. Y entonces, Correa puede ser identificado con ese desarrollismo, le llamaríamos en América Latina, donde el Estado tiene un papel muy importante, y capitalismo de Estado, ahora, las conceptualizaciones más globales. Perfecto. Ahora, sin embargo, cuando tú haces esta analogía histórica entre la etapa keynesiana o el estado de bienestar, el neoliberalismo y esta nueva etapa, al fin y al cabo el Estado está sirviendo más o menos a los mismos intereses, porque no significó en la etapa keynesiana ni en la etapa del estado de bienestar, obviamente, que haya cambiado la naturaleza esencialmente del Estado capitalista. Bueno, yo creo que los intereses sí han cambiado, porque es muy diferente los intereses, digamos así, de las empresas transnacionales norteamericanas que los intereses de las empresas de la diáspora china o de los grupos familiares japoneses. Son intereses distintos. Lo que no ha cambiado es el capitalismo. Sigue siendo Estados dentro del régimen del sistema capitalista, pero las mutaciones en los modos de acumulación, en los sistemas de acumulación son muy distintos. Y claro, ahora estamos en un periodo de transición. No se sabe muy bien, que hay muchísimas discusiones sobre esto, pero es un periodo donde evidentemente el sudeste asiático está emergiendo como un nuevo centro de poder mundial, y en ese periodo de emergencia de nuevos centros de poder se crean mayores espacios para la autonomía. ¿Por qué? Porque se puede jugar entre los diferentes grupos de poder mundiales, de una manera que no se puede jugar cuando hay una sola potencia hegemónica plenamente desarrollada. Entonces, yo creo que este es un periodo, si lo miramos en esta perspectiva histórica de más largo plazo, es un periodo muy importante. Y al margen de todos los cuestionamientos que podamos tener a los gobiernos progresistas de América Latina, y que los tenemos mucho, es un momento de recomposición en los cuales tenemos más margen para escoger vías alternativas, por ejemplo, la integración sudamericana, por ejemplo, la construcción de bloques regionales, que probablemente en otra época hubieran sido impensables. En la época de la Guerra Fría esto era casi una herejía. Ahora, la semana pasada Pablo Dávalos nos decía que efectivamente hay todas estas recomposiciones, digamos, a nivel mundial de las potencias. En América Latina también se da un movimiento que en la práctica se ve o se perfila a Brasil como
una potencia y que busca... Subimperialismo. Sí, cuestionan algunos también ese concepto, pero obviamente tiene un poder económico, es la séptima o octava economía del mundo, y evidentemente tiene un peso específico en América Latina. Muchos de los procesos que se están viviendo, a diferencia de lo que podría pensarse que tuvo mucho que ver Chávez en eso, es Brasil realmente el que está gestionando todos estos procesos. ¿En qué medida, digamos, esta situación hace que también esta cierta autonomía que parecería tener en el lenguaje nacionalista que usan los gobiernos progresistas y particularmente Correa, es una realidad? Hay posibilidades de autonomía cuando estamos en un mundo en el que los intereses de las grandes transnacionales, los intereses de los países imperialistas están muy adentro de nuestras economías. Claro, no. Bueno, los márgenes no son muy grandes, pero son márgenes mayores que los que había antes, es lo que quiero tal vez dejar planteado, ¿no? De todas maneras, nunca está todo completamente cerrado, siempre hay un espacio para la creatividad. Entonces yo creo que el margen existe y creo que la presencia de Brasil también interfiere en todas las luchas intercapitalistas, digamos así, porque Brasil compite contra Estados Unidos, compite contra Europa, compite con China, colabora a veces con China y los países más pequeños como los nuestros son países que pueden jugar en medio de todas esas competencias entre ellos para ganar su propia autonomía. Yo creo que el gobierno en política internacional ha hecho algunas cosas interesantes, pero se podrían hacer muchas más cosas y que podrían aumentar ese margen de autonomía, porque para aumentarlo se necesitan desarrollar ciertas potencialidades locales. Se necesita el desarrollo de cierta autonomía alimentaria, de cierta autonomía y de una sociedad más igualitaria. El gobierno ha tenido y publicita constantemente la mejora en los niveles de distribución del ingreso, ¿no? Y ha habido logros interesantes, pero no ha hecho prácticamente nada en la distribución de los activos productivos, es decir, digamos en términos marxistas clásicos, los medios de producción, porque esa es la que finalmente determina la riqueza y el poder político, o una parte importante del poder político. En eso sí no ha hecho nada, y ahora, por ejemplo, en el próximo plan de gobierno ya ni siquiera habla de la redistribución de la tierra o el agua que estaba en el primer plan de gobierno. Entonces me parece que habiendo este margen de autonomía se lo podría aprovechar mucho más si realmente se desarrollaran las potencialidades locales para enfrentar con ventaja ese nuevo mundo más caótico en el que estamos integrados. Sin embargo, son 6 años de gobierno en que precisamente estos aspectos que tú señalas, los activos productivos, ¿no? Que no se han redistribuido, la tierra, etc., y que ahora efectivamente no se perfilan que está dentro de las perspectivas del gobierno. Es más, el día domingo le escuchaba a Juan de Falconi señalar que sí, que es tan histórico nuestra condición de un país primario productor que es muy difícil salir de esa situación y evidentemente no perfilan salir ni al 2025 con su plan, ¿no? Entonces, más o menos las cosas podrían avisorarse que van a permanecer no muy mutables, ¿no? Claro. Pero hay que decir que nadie tiene la fórmula clara de cómo se va a salir. A ver, yo lo que creo es que en el gobierno hay algunas buenas intenciones y hay otros que son más pragmáticos y que saben moverse mejor en el sistema económico vigente, ¿no? Y saben encontrar las oportunidades de negocio. Entonces nosotros tenemos alas de negociantes, un ala de negociantes dentro del gobierno y tenemos, digamos, un ala que intenta por lo menos plantear estos temas de cambio de lo que dicen, el cambio de la matriz productiva, el cambio de dejar de ser país primario exportador. Hay que reconocer que eso de dejar de ser país primario exportador era algo que en la época neoliberal no se hablaba. Se decía simplemente busquemos las ventajas competitivas y las ventajas comparativas, que era seguir haciendo banano. En eso no nos compite nadie, o nos compiten muy pocos. Entonces esa era nuestra ventaja. Pero entonces esto es un cambio importante. Lo que pasa es que uno puede ir viendo cómo lo que hacen es insuficiente o lo que hacen es francamente errado o francamente reaccionario. Por ejemplo, ahora nos plantean que el cambio de la matriz productiva implica un caminar hacia la sociedad y la economía del conocimiento. Y para eso tratan de hacer una reforma universitaria y crean
la ciudad del conocimiento, Yachay, y unos cuantos institutos de investigación. Y claro, eso lo que muestra es que están totalmente perdidos en cómo es que hay que hacer el cambio de la matriz productiva y también qué es la sociedad del conocimiento. Porque la sociedad del conocimiento no es inventar clústeres de institutos de alta tecnología que no tienen conexiones con el resto de la economía. ¿Cómo se va a conectar Yachay con la producción concreta que tiene el Ecuador si se dedica a la nanotecnología, que va a tomar por lo menos 30 años antes de que salga alguna aplicación tecnológica? Pero además, todo lo que sabemos de cómo funciona el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, no es que primero se hace la ciencia y después se hace la tecnología y que por lo tanto tenemos que tener laboratorios más o menos aislados donde los científicos estén conectados a las redes virtuales y a la nube para que de ahí salgan las ideas brillantes que después se van a aplicar en la tecnología. No, no es así como funciona el proceso de producción de ciencia y tecnología en el mundo, sino que primero es la tecnología, porque primero nacen las necesidades concretas y la ciencia lo que hace es sistematizar, organizar, darle coherencia, darle sentido y profundidad a esos conocimientos prácticos que se van desarrollando en la sociedad. Entonces, evidentemente, si uno quiere hacer una política en donde el conocimiento sea importante, no tiene que aislar los institutos de investigación del mundo productivo, del mundo de concreto, de la gente concreta, de las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, toda la reforma universitaria está basada en una idea anacrónica de la producción de conocimiento, que es la idea de los centros de investigación encerrados en laboratorios. Y entonces no vamos a ir a ningún lado para eso. Entonces ¿qué es lo que yo creo que es muy positivo de esta época, incluso del gobierno de Correa? Es que nos dice, durante 25 años nos pasamos resistiendo las políticas neoliberales que iban a empeorar nuestra situación. Pero ahora este gobierno desecha el recetario neoliberal clásico y dice, hagamos esto otro, y nos damos cuenta de todo lo malo que es eso otro que nos está proponiendo. Entonces nos obliga a profundizar en cuáles son las alternativas. Estamos discutiendo cosas que es mucho mejor discutir esto ahora que discutir la resistencia pura que teníamos que hacer en la época neoliberal. Yo creo que estamos mejor que Colombia, porque en Colombia están tratando de evitar que privaticen la universidad. Aquí no están discutiendo de privatizarla, están hablando de una concepción de universidad pública que es equivocada, o que es falsa, o que es ingenua. Pero no es la universidad privada, estamos en otro punto de la discusión. Yo creo que eso es positivo. Digamos, al margen de todos los cuestionamientos que tenemos, yo tengo muchísimos, y al margen de las derrotas que hemos sufrido, y al margen de las partes más horribles del gobierno, la criminalización de la protesta, la judicialización, el terrorismo, sabotaje, en fin, todas esas cosas espantosas que tiene, debemos reconocer que esta época es una época abierta a la invención de alternativas. Y eso hay que valorar, hay que ver también con optimismo el momento. Muy bien. En un artículo muy importante, muy interesante tuyo, 5 afirmaciones y líneas, señalas en la primera afirmación que estas elecciones significaron el reforzamiento del lado más reaccionario del gobierno. Cuando tú haces esa afirmación, ¿te refieres a qué aspectos del manejo del Estado? Bueno, esto que yo he llamado en otros trabajos también, este régimen disciplinario que está detrás de las políticas de judicialización de la protesta o de judicialización de la política. Pero además, el propio presidente, apenas ganó las elecciones, dijo que quería cambiar el artículo, quería convocar un plebiscito para cambiar el artículo de la Constitución que prohíbe la entrada de transgénicos. Dijo además que quiere limitar el derecho el derecho de las acciones de protección. O sea, que son finalmente garantías para la aplicación de los derechos en el Ecuador, los derechos que están previstos en la Constitución. Entonces, es claramente una agenda, de limitación de las conquistas que había significado la Constitución de Montecristi. Justo las partes más progresistas son las que quiere reformar. Pero no solo eso, sino que anuncia que va a ser el inicio de las negociaciones con la Unión Europea para un tratado de libre comercio, que quiere disfrazar con otro nombre,
pero en realidad es el mismo tratado de libre comercio que han existido en que tienen todos los países europeos con otros países del mundo. Y es contradictorio porque al mismo tiempo dice ahora que se va a meter al Mercosur. Eso muestra, yo creo, las tensiones internas dentro del gobierno. Dice que se va a meter al Mercosur, inicia el proceso para meterse al Mercosur, y Mercosur tiene un arancel externo común que hace difícil, y por eso es que nunca ha firmado un tratado de libre comercio del Mercosur con ningún otro bloque. Entonces, yo creo que todas estas señales muestran que el gobierno efectivamente piensa que se ha librado del ala izquierda, que no es por ahí donde hay en este momento que convencer a nadie, que ellos representan toda la izquierda y que por lo tanto ahora tiene que negociar con la derecha ideológica, que a él le parece muy interesante que existe y que esté fuerte y que se vanagloria de que por fin hay la derecha con la que puede dialogar o con la que puede confrontarse. Entonces yo creo que con esa derecha está queriendo negociar porque el gobierno lee que ahí es donde donde puede fortalecerse, ya no a la izquierda. Ahora, con lo que tú acabas de decir, me ayudas a formular la siguiente inquietud. O sea, hay la criminalización de la lucha social, ¿no es cierto?, de la protesta, pero no solamente eso, hay la intención también de la eliminación de partidos políticos, y ya lo hizo previamente y al parecer buscar otros recursos, ¿no? La intención de destruir organizaciones sociales vía represión de sus dirigentes, ¿no? Con el objetivo de aplicar su política extractivista. ¿Puede dar lugar esto a establecer que se está configurando un Estado corporativo, a la idea de este concepto de que nada puede hacerse fuera del Estado, ni contra el Estado, todo dentro del Estado, y ese Estado está encarnado en una persona, en este caso Correa? ¿Cómo ves esta idea? Bueno, yo no creo que es un Estado corporativo, porque los Estados corporativos, como el Estado de Mussolini en la Italia fascista, era un Estado que creaba, fortalecía y legitimaba organizaciones sociales que estaban subordinadas al Estado, pero que eran organizaciones sociales. Los sindicatos, los gremios de empresarios, las ligas campesinas, todo eso eran parte del Estado fascista. Y estas corporaciones, estos grupos corporativos, tenían representación directa en el Estado, tenían representación incluso en las primeras épocas en el Parlamento fascista. Había un código del trabajo que asignaba a las organizaciones laborales y a las organizaciones empresariales derechos en la toma de decisiones estatales. Bueno, si vemos en América Latina los estados más parecidos al corporativismo, tienen también eso. Por ejemplo, uno de los casos más típicos es el peronismo. Entonces, el peronismo, tú tienes un estado donde promueve la sindicalización de una manera impresionante, de tal manera... Pero primero tuvo que... Primero destruyó todo... Ilegalizar a la CGT... O sea, no, primero, no es que la ilegalizó, sino que desplazó a todas las dirigencias y quiso construir sus propias organizaciones. Uno podría preguntarse si el gobierno quiere hacer eso, porque está destruyendo a todas las organizaciones. Pero la pregunta es, ¿está construyendo las propias? ¿Está construyendo organizaciones propias para fortalecerlas y establecer un lazo de relación entre el Estado y estos grupos organizados corporativos? Yo no veo eso. Porque Perón, por ejemplo, para hacer esto desde el Estado, o sea, es muy difícil hacerlo desde el Estado, pero no es imposible, y Perón demostró que se puede. Por ejemplo, Perón, cuando uno ve, los sindicatos no solamente tenían derecho a expresarse, a hacer huelga y demás, sino que también manejaban los fondos de pensiones, manejaban los sistemas de aseguramiento de salud, tenían poder los sindicatos dentro de las fábricas para decidir la asignación de puestos de trabajo. O sea, si querían cambiarlo a un trabajador de una rama a otra, no podían, porque tenían que contar con la aprobación del sindicato. Los sindicatos formaban parte de la administración de la fábrica. Bueno, eso significa darle... ¿Qué es el fondo de todo esto? Que si tú quieres armar un Estado corporativo, tienes que darle poder a esas corporaciones. Y el gobierno no le da a ninguna corporación, ha sacado a todas, no negocia con ninguna organización. ¿Por qué no puede crear sus propias organizaciones, creo yo? No las puede crear porque no les da ningún poder de decisión. Si ni siquiera su propio partido puede crear, ni siquiera toma ninguna decisión de nada, que no hay evidencia alguna de que
Alianza País haya tomado alguna decisión importante en los últimos 3 años. Entonces, yo no creo que es un Estado corporativo. Es un gobierno estatista que fortalece el Ejecutivo, pero desinstitucionaliza a la sociedad civil. Digamos, no construye interlocutores en la sociedad civil, no tiene interlocutores. Incluso, por ejemplo, los organismos de consulta que ha creado son organismos, por ejemplo, la Asamblea Plurinacional para el Buen Vivir, que está reuniéndose o acaba de reunirse en Montecristi para ser el órgano consultivo del proceso de planificación y del nuevo plan del Buen Vivir. Bueno, esa asamblea está formada por delegados ciudadanos que han sido nombrados por los consejos sectoriales de cada ministerio. ¿Y quién nombra a los consejos sectoriales ciudadanos de cada ministerio? Yo tengo un artículo donde voy viendo que son siempre los ministros. Los ministros designan a los responsables ciudadanos y los responsables ciudadanos designan a sus delegados a la Asamblea del Buen Vivir. Pero eso no es participación ciudadana, eso es participación de los delegados, de los ministros, de los asesores de los ministros, de los asesores gratuitos de los ministros, porque a estos consejos sectoriales no les pagan. Entonces, no son delegados de organizaciones existentes que ellos designan a sus delegados de acuerdo a su propio criterio y con su propia autonomía. Entonces, no creo que estemos yendo hacia un Estado corporativo en ese sentido clásico. Lo que creo es que tenemos un gobierno estatista que debilita a la sociedad civil, que entiende el fortalecimiento del Estado como el debilitamiento de la sociedad. Yo creo que un gobierno socialista debería fortalecer la sociedad apoyado en el Estado para que la sociedad controle al Estado, no al revés. Finalmente, tenemos un minuto más. Quisiera que rápidamente, en aras del tiempo, pudieras perfilarnos cuáles son los rasgos esenciales desde el punto de vista lógico que tiene el gobierno, porque ha hecho un discurso de defensa de la soberanía, un discurso nacionalista en parte. Sin embargo, como tú decías en un momento, el país está viéndose nuevamente a la firma de tratados de libre comercio, que todos sabemos las consecuencias que esto trae. Hoy se va a pasar la reforma de la ley minera sin consulta previa, etcétera, que sabemos también el país y muchos luchadores sociales han pagado por su oposición a esa pretensión. ¿Cómo miras tú este manejo? ¿Cómo caracterizo yo el proyecto de la Revolución Ciudadana? Yo lo caracterizo como un proyecto nacionalista, pero ese nacionalismo, como bien dices, se está debilitando cada vez más y está cediendo ante el pragmatismo del orden mundial. Era un discurso que afirmaba la soberanía constantemente, que supuestamente negaba cualquier injerencia extranjera, que luchaba y actuaba en contra de la influencia norteamericana, etc. Yo creo que era un gobierno, digamos, podemos caracterizarlo como un proyecto nacionalista, aunque cada vez más débil. Segundo, es un proyecto desarrollista, en ese sentido clásico anterior, es decir, de un desarrollo que, a diferencia del desarrollo económico basado en la creación de mayor acumulación de capital nacional, pero basado en el protagonismo del Estado, que define, en ese sentido se parece al desarrollismo de los países asiáticos, Japón, Corea del Sur, etc. Y tercero, es un gobierno estatista, que no confía en la sociedad, que no cree en los actores sociales, sino que cree en el poder y en la autoridad del Estado central, del Ejecutivo. Este podría ser el proyecto en general. Ahora, por supuesto, tiene una característica enormemente caudillista, centralizadora en la autoridad del presidente, personal del presidente, con lo cual no sabemos qué tanto podrá sobrevivir a la partida del líder, ¿no?, y del caudillo. Finalmente, me das un minuto más. Dentro de estas afirmaciones que tú haces, ¿cómo miras la posibilidad de una reanimación de las fuerzas sociales que anteriormente enfrentaron el neoliberalismo y que hoy, por acción del gobierno, están de alguna manera desarticuladas? Está mucho más debilitada. Bueno, yo creo que estamos, como dije también en ese artículo, estamos obligados a una estrategia defensiva por el momento. ¿Qué significa esta estrategia defensiva? Significa, primero,
que debemos tratar de conservar la autonomía y resistir ante el acoso de las políticas de criminalización del gobierno. Segundo, que debemos tratar de construir luchas sectoriales en los diferentes campos en los que podamos, donde haya mejores oportunidades, para crear y construir alternativas. Yo creo, por ejemplo, que se puede construir alternativas muy importantes en la educación superior, en la educación en general. Creo que se puede proponer alternativas en la salud. Creo que ahí donde hay creo que en el tema antiminero y en el tema ecológico podemos construir. O sea, hay varias disputas sectoriales donde podemos ganar al punto, podemos resistir mejor y podemos construir alternativas. Y esa alternativa significa también que debemos tratar de ir renovándonos, porque esta derrota electoral y este debilitamiento también tiene que ver con que el tipo de propaganda, el tipo de discurso del gobierno y el tipo de realizaciones prácticas ha tenido mucho más éxito que nosotros. Y nosotros tenemos que asumir la parte de los errores que nos corresponden, que nos competen, y reinventarnos para poder responder mejor a las demandas del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Bueno, ha sido una interesante conversación, amigos. Creo que queda abierta la posibilidad. Ojalá, Pablo, podamos tener una nueva oportunidad para ver estas perspectivas que creo que al final nos dejan la posibilidad de un nuevo debate. Muchas gracias, amigos y amigas de Ecuador Libre Red, por su atención.